Pues muchísimas gracias. Estamos de nueva cuenta en una entrevista con ahora el escritor Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica. Y pues les damos la bienvenida en La Silla Rota y pues muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Adelante. Paco Ignacio, pues para empezar, y ahora sí que duro y a la cabeza, democratizar el espacio de la lectura, incorporar y consolidar lectores juveniles, libros baratos. ¿Cómo va en este momento Paco Ignacio Taibo y cómo va el Fondo de Cultura Económica de esos terrenos? Llevamos 70 días, estamos trabajando sincronizados, aunque la fusión todavía no se produce, con Educal y con la Dirección de Publicaciones y el Fondo. Hicimos un plan de choque que incorpora un centenar de actividades en los primeros 60, 70 días. No, en los primeros 120 días más o menos. Visitas a comunidades donde el libro no llegaba, ferias de libro de provincia en colaboración con otras entidades, regalos masivos de libro, manifestaciones, y este plan está funcionando. Ya hemos avanzado enormemente. Sigue la tónica que marcó Andrés Manuel en Mocorito del Plan Nacional de la Lectura y ahí vamos, a toda velocidad. Hemos entrado ya en las normales, nos parecía muy importante hablar con los normalistas diciendo, si tú no emocionas a tu alumno es porque tú no te emocionas y tienes que aprender a transportar el amor por la lectura, no solo por la educación formal, por la educación informal. Por otro lado, lanzamos nuestras primeras promesas, se convirtieron ya en hechos, cerca de 1000 títulos los bajamos de precio y fue un éxito grande. Incluso no solo no perdimos dinero, ganamos dinero, muy poquito, claro, porque al reducir los precios los márgenes de ganancia disminuyen, pero no nos preocupaba. Un libro que está muerto en una bodega vale 0 y hay que ponerlo en manos del lector. Y esto funcionó usando la red del fondo y la red Educal. Sacamos los librobuses a la calle y ahora van a entrar en operaciones complicadas como recorrer la zona Yaqui en Sonora o la zona Maya en Yucatán, Quintana Roo. En estos días vamos a estar en Nochistlán, pero también en la Feria del Libro de Mexicali. Y lanzamiento de la colección Vientos del Pueblo, con precios que van de los 20 a los 9 pesos, para dotar de literatura a precios muy populares a nuevos lectores. Empezamos planes en enseñanza media y preparatorias, de conferencias, de debates, y estamos en el proceso de sacar la nueva versión de la colección popular, los breviarios, la colección negra de historia, a precios más bajos de los que estaban saliendo, y políticas de coediciones con editoriales privadas, para que si tú traías este libro, que es bien interesante, de España, en euros, costaba 350 pesos, vamos coeditándolo y que cueste la mitad. Por ejemplo, ¿alguno que sí, recordar? Tenemos convenios para hacer obras de John Dos Passos o novelas de Raúl Guerra Garrido, el Premio Nacional de Literatura Español, con editoriales como Alianza, como Planeta, Alfaguara, Era, ya caminando, como Acal. Y entonces va caminando esto hacia un nuevo plan que va a empezar a dejarse ver en las librerías, yo calculo en los primeros días de mayo. Ahora, ¿hay dinero suficiente para hacer estos planes? Yo diría que sí, porque hemos hecho una limpieza interna para ahorrar. ¿Qué es limpieza interna? Significa que no haya funcionarios que ganen altos recursos, que no se desperdicie el dinero, que no tengamos las bodegas consumiendo arañas y polvo. Significa que limpiemos las filiales del Fondo de Cultura en provincia. Y ¿qué es limpiarlas? Limpiarlas significa que una librería que está perdiendo dinero hay que preguntarse por qué. Entonces resulta que encontramos una librería que pagaba más renta de lo que vendía. Y ahí estaban, y pasaban los meses. O que teníamos juicios laborales que se dejaron años sin tratar. Entonces, en la medida en que vamos recortando los costos del Fondo de Cultura, los presupuestos dan para esta política editorial y esta política de choque. ¿Alguien había hecho negocio con algunas cosas? Mira, no hemos encontrado casos de malversación, corrupción y de corrupción definitivos. Encontramos tonterías. Por ejemplo, libros comprados en Argentina. Una mala administración. Pero mala. Libros comprados en Argentina y transportados a España que siguen embodegados en España. ¿Por qué se compraron? ¿A quién le hiciste un favor? Y sobre todo,
Encontramos una política de editorial basada en favoritismos. Yo te publico, tú me publicas y juntos de nuevo vamos a un congreso no sé dónde, que nos repletó de libros que nos interesaban y por tanto fueron a dar a las bodegas. De esas cantidades. ¿Sabe cuántos libros están embodegados? O sea, el número de libros Sí, embodegados. entre Educal, el Fondo de Cultura, las filiales en el extranjero, tenemos más de 8 millones. 8 millones de Sí. libros. No puede ser. Sí, sí puede ser. Y la pregunta es ¿por qué? Es una biblioteca entera. No, ¿cuál biblioteca? Por decirlo de algún modo. Es como todas las bibliotecas. Es una locura. Y ahora estamos limpiando la bodega. Y hay títulos, digamos, algún título que diga, no es posible que este libro esté ahí embodegado. Sí, los que encontramos que tenían esa característica, les bajamos de precio, los volvimos ofertas y empezaron ya a circular. En una semana vendimos 13,000 libros con esa lógica. Otros, ahora se renovó el estatuto interno del fondo y nos va a permitir hacer donaciones. Entonces, si tengo 3,000 libros de administración pública embodegados y a precios muy altos, pues es mucho mejor. Hay ¿cuántas universidades en el país tienen carrera de administración pública? 60. Ok, les mando uno de cada título a una de cada esas 60 bibliotecas universitarias regalado. O sea, van a sacar. Vamos a esos 8 hacer millones de libros. donaciones con toda la lentitud que el caso amerita. Sí, claro, obviamente. o sea, no es nada más de la No, noche y a la vamos a mañana. hacer de repente un tendido de libros en Chihuahua, a precios del 80% de lo que aparentemente costaba. Pero además aquí hay un problema muy curioso, que es el valor de un libro en bodega está tasado por unas decisiones tomadas por quién sabe quién, de una manera absurda. Pero su valor es cero, no vale nada. Y entonces el libro adquiere su valor cuando se comercializa, cuando alguien lo compra. En ese sentido, vimos los números, este libro nos costó tanto, ganamos un peso y lo ponemos en manos de un lector y limpiamos bodega. Qué barbaridad. No. Pero no Pero hay meritaría una peores, hay sanción. peores. Peores como sí, qué? como que el año pasado se destruyeron 13,300 libros. ¿Cómo? Porque estaban levemente dañados. Tienen una muesquita de este lado y por lo tanto ya no pueden entrar a comercio natural. Hubo una inundación y se dañaron levemente por el agua. Bueno, algunos que no se salvan hay que tirarlos. Pero ¿y el resto? Se mandaron a Conalitec para hacer pulpa de papel. Yo no sé, pero en México destruir libros es un pecado de lesa. Pues cuando quemaron libros en la... Va. ¿Y entonces qué hice? Regresamos a los tiempos... Prohibí antiguos. la destrucción de libros y en estos momentos tengo lo que llamo 2 bodelas negras de libros que iban a destrucción. Tenemos que catalogarlos y ver a quién se los vamos a regalar. Claro, es mucho mejor regalárselo a alguien que le haga Por falta. favor. Continuamente estamos recibiendo peticiones de bibliotecas comunitarias, de comunidades aisladas que no tienen libros. Vamos a empezar a cumplirlas, estas peticiones. Ahora, y a lo mejor me hago una como pausa. ¿Tiene futuro el libro? Ahora con esta onda de las redes sociales, de los libros electrónicos. No tengo conflicto. El libro electrónico y el libro en papel conviven perfectamente, donde no llega el papel o donde no hay hábito de lectura. Pero además hay que usar la red para fomentar el libro y nos funciona. Iniciamos un programa de internet que ya tiene más de 16,000 seguidores hablando de libros. Entonces yo no tengo conflicto y vamos a sacar muchos libros digitales y en algunos casos gratuitos. Ahora, hay unos temores por ahí que dicen, no, pues es que Paco Ignacio, pues ahora va a publicar solamente a los de izquierda y a los de derecha ya no. ¿Y cómo saben? Me pregunto. Y no, pues pregúntales a ellos. ¿Cómo saben? Eso no va a ocurrir. No, ¿cómo saben los que dicen eso? Si no hemos publicado, fuera de la colección Vientos del Pueblo, que no creo que le pongan ningún pero. No, pues hay historias como... Elena Poniatowska, o el Rayo McCoy, o Guillermo Guzmán, Prieto. ¿No? Ahora, Martín, en un próximo estamos intentando. Pero va a salir, ¿no? Estamos intentando, negociando los derechos. Ah, ¿por qué? Porque teníamos los derechos para obra completa, esto pasa mucho aquí en el fondo, pero a la hora de verdad no podía sacar uno de los libros. ¿Por qué? Porque se habían hecho contratos con las patas. No me digas. Bueno, y no solo eso. O sea, Martín, cuando yo llegué, no podemos no podemos publicar una obra separada. Tiene que salir en el formato de obras completas, encuadernadas, y a un precio exorbitante. Pero
Eso es lo de menos. Pero eso es una tontería. Eso es lo de menos. No, eso es lo de menos. Cuando Bueno, yo llegué aquí, sí. pedí 80 libros que quería reeditar. De esos 80, 72 se ven perdidos los derechos por negligencia. 72. De 80. Qué barbaridad. ¿Cómo a qué autores, por ejemplo? Pues, por ejemplo, nomás para espantar Lilian Hellman, se habían perdido los derechos, se habían perdido los derechos de G.D.H. Cole, la historia general del socialismo, estaban perdidos, se habían perdido los derechos de Escucha Yankee, de Red Mills, el libro que fue el origen de que defenestraran a Orfila, y hubo que renegociarlos. Entonces, cuando alguien dice, va a publicar a sus amigos, ya me leen pensamiento, ese güey, ¿o qué? ¿Sí? Yo creo que pregunto, están adivinando el pregunto, futuro, me lee, porque lo primero que hice cuando llegué fue firmar reediciones de autores conocidamente conservadores, porque tienen lectores, y entonces mi misión no es censurar. Y al mismo tiempo sí va a haber libros de autores de izquierda, no más faltaba, para eso vinimos nosotros, para que se abra el espacio. Pero de todo el espectro, digo. Pues porque si hay interés del lector, vamos a cumplir el interés del lector. Muy bien. Una pregunta. ¿Sabe el Fondo de Cultura Económica si hay algún problema para este remate de libros en el Auditorio Nacional, si está en riesgo? A ver, la última conversación fue no va a ser en el auditorio. ¿Por qué? Porque al hacer remodelaciones en la planta baja lo llenaron de cafecitos y el espacio se perdió. Entonces proponían que en el sótano, pero en el sótano no hay internet. Entonces las empresas que rematan no podían tener maquinita para usar tarjeta. Ergo, hay que llevarlo a otro lado. ¿En serio? Sí. No me digas eso. Sí. Alguien comunicó erróneamente, la CANIEM dijo, se suspende el remate de libros en el Auditorio Nacional. Y se equivoca. Lo que se suspende es el remate en el Auditorio Nacional, pero se va a hacer, estamos en conversaciones con el gobierno del DF, la Secretaría de Cultura. ¿En dónde lo harían? Hay como 3 o 4 opciones, estamos viendo cuál es la mejor. ¿Algunas de ellas? Se va a hacer. ¿Alguna de ellas? Se va a hacer. Platíquenos alguna de ellas. Se va a hacer. Aquí no vas a entrar nosotros. ¿Y para qué te platico de una que no se va a hacer? Bueno, oiga, hubo cierta sorpresa. De hecho, en el ámbito cultural hay algunas sorpresas porque ven cancelados algunos proyectos o en fin. Pero ahora que se mencionó el tema del apoyo al Premio de Lenguas Romances, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál premio? ¿El de Guadalajara? Ajá, el año pasado ya no participamos. Pero además la historia es diferente. La historia es, el fondo gastaba muchos millones de pesos en Guadalajara en una cosa que se llamaba Patrocinio Oro, que iba a incluir el premio, publicidad, cócteles, ¿no? ¿Se acabaron los vinitos y esas cosas? Pero desde luego. Aquí llegamos los franciscanos. El que tenga duda que pregunte. ¿Y ahora quedan agüita? Y con suerte, porque ni agua te hemos ofrecido, agua y café. Y si hay Coca-Cola es porque yo la compro. Bueno, dice, no me dieron café ni agua. No, sí. Tuviste suerte. Tuviste suerte. No, pues es dinero del pueblo, hombre. Con el dinero del pueblo no se juega. Hasta aquí pasaron funcionarios que tenían cavas de vino francés, por favor. ¿En serio? No, en serio, en broma, ándale, ya te contarán algún día. No me digas. Termino. ¿Una cava? No, ya no la encontré. Ya no la encontré. No, un día antes de que yo llegara, tampoco estaba el comedor privado del director con un chef de cocina que había sido chef de Fox. El día en que yo llegué ya no estaba. Ya no estaba. Pero había estado meses antes. Hasta la pasada administración, pues. Yo diría. Y ahora ese comedor va a ser un comedor popular de todos los trabajadores del fondo. ¿Por qué la gente se asusta con esas palabras? Ahora va a ser un comedor popular. ¿Por qué la gente se espanta con Van a ser muy tontos. Van a ser muy aristócratas. Hay muy fifís. Muchos fifís y pirurris, hijos de la monarquía francesa del siglo XVI. Algo así. Pero entonces eso se va a acabar. Se acabó. Y volvemos al tema de... ¿Por qué elevador subiste? ¿Por el de acá o por el de acá? No, por donde suben todos. Había 2. Uno era privado. No, bueno, ese es el comunitario, ¿no? Me imagino que había alguno privado para... ¿Para qué? ¿Para qué quiere alguien un elevador privado? ¿Y ya lo cerraron? Hay un memorándum ahí con mi firma que dice el elevador es de todos. Entonces ya se puede usar por todos. Yo diría. O sea, sí se usa, pero ya por todos. Yo diría. Es que antes había más clases sociales, ¿no? No, sigue habiendo clases sociales. Lo que pasa es que llegó la plebe. Aquí llegamos los apaches cultos. Y no va a haber ese tipo de discriminación.
el estacionamiento que teníamos aquí. Tenía plaquita, director, gerente general, subgerente, subgerente del subgerente, carga portafolios. La primera medida que tomé fue quiten las placas. Para todos. El que llegue primero se estaciona, el que llegue tarde, pues no encontró el lugar. Estacionamiento acá en la vuelta yo no. Y sí, pero además sobra el lugar. Era un problema de jerarquía. Y aquí la única jerarquía es el talento. ¿Y no se asustaron los trabajadores? ¿Qué va? Estaban felices. Cuando les dije, vamos a quitar las placas del estacionamiento, hagámoslo el lunes, era en sábado. Me dijo, no más, jefe. Y bueno, las barrieron. Para afuera. ¿Usted trae carro? No. ¿Anda en transporte público? Nunca he sabido manejar. No, el fondo tiene un sistema para todo el equipo de la dirección, los 20 y tantos que somos, que hace un recorrido de la librería que está en la Condesa y viene aquí en las mañanas hacia las 9 y recoge a todos los que viven en la zona norte y centro. Pues eso facilita. Sí, porque en esta ciudad el transporte es la muerte. Es una locura. Claro. Oiga, ¿y Paco Ignacio Taibo va a publicar sus libros ahorita mientras sea director o aquí? En el fondo no. No. Ni los míos ni los de Andrés. No publicamos libros de ninguno de los miembros de la dirección del fondo, no publicamos libros de funcionarios. Yo seguiré publicando en las editoriales en las que siempre publiqué. Ha mencionado en algún momento que van a llevar libros a consulados. Sí, hay un convenio, yo creo que ya está casi cerrándose, pero al final no va a poder ser en consulados para vender la nueva colección, la de Vientos del Pueblo, porque los consulados no tienen capacidad para vender, pero sí van a comprar libros para ponerlos en la sala de espera de los consulados, que todo el mundo pueda jalar y leer. Eso ya va, consulados en Estados Unidos. Ahora tenemos conversaciones para ver si llegamos a otros consulados en otra parte del mundo. Para empezar, Estados Unidos. Eso, en principio el acuerdo es para los consulados en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y ahora, para no ir a Estados Unidos, aquí por ejemplo, a la montaña de Guerrero. Ya estuvimos. ¿Cómo le van a hacer? Llegamos a la montaña de Guerrero, estuvimos en Tixtla, y luego estuvimos en Chilpancingo, y luego bajamos a Acapulco. Y hemos estado 3 veces en Guerrero, con los camioncitos de librobuses, con operaciones de ferias del libro. ¿Y cómo lo recibe la gente? La verdad es que yo me imagino Tengo que ellos por ahí reciben... fotos. En Tixtla marchamos en una manifestación de 2,000 personas que decía libros sí, sicarios no, a la plaza municipal. Te muestro fotos cuando quieras. Sí, ahorita le pedimos que nos regalen unas fotos. Porque la verdad es que yo sí creo que esa es la mejor forma de combatir a la delincuencia. Yo diría, y esta es una vieja idea, donde hay creación de cultura, ejerce en nuestra sociedad un efecto de bálsamo, cura herida, y entonces hay que ir en esa línea. Claro. ¿Qué rol juega la lectura en este tramo en el que vamos de la entrevista? ¿Qué rol juega la lectura en la 4T que conocemos? Bueno, Andrés lo dejó muy claro en Mocorito, dijo, becas para los jóvenes, becas para las madres solteras y un libro. Es muy claro que desde la presidencia de la República hay un impulso fuerte, lo volvió a hacer en el Atao cuando regaló ejemplares de las memorias de Juárez, de Apuntes para mis hijos, que el libro juega un papel fundamental en la reconstrucción de la sociedad. En mayo de 2018 usted dijo que lo mejor era gobernar por decreto. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo creo que no se ha creado la situación, pero la puerta está abierta, no es un invento de la cabeza de nadie, la Constitución admite esto. Si se crean situaciones de límite de tensión, Andrés va a tener que apelar al decreto, pero hasta ahora no ha sido necesario. ¿Usted se arrepiente o pediría perdón por la frase "se las metimos doblada"? Yo creo que fue sacada totalmente de contexto y en el debate en el que se produjo, porque fue interpretada por un sector como una actitud antifemenina y antihomosexual, lo cual no es cierto. He participado toda mi vida en la defensa de los derechos de las comunidades homosexuales y he participado toda mi vida en el debate de las comunidades femeninas una y otra vez. El día 8 de este mes
recorrí el edificio diciendo duro contra los acosadores, duro contra los perseguidores, por un salario igual, al trabajo igual, y limpiemos la casa de esta basura. Entonces, bueno, yo creo que fue una interpretación equivocada. Tiempos pasaron y ya me olvidé de ella. ¿No pediría una disculpa? ¿A quién? Perdón. ¿A quién? ¿A quienes se sintieron ofendidos? Los que se sintieron ofendidos tenían que revisar si había motivo para la ofensa. ¿Usted se sintió ofendido? No, en absoluto. Entonces no tengo que pedirle disculpas, ¿no? No, a mí no. Ah, bueno. Uno menos. Uno menos. Oiga, hace poco en Argentina llamó usted a los argentinos a dar la vuelta al neoliberalismo. Sí. Aquí en México, ¿cuál sería su proclama? Esa no es mía, fue de Andrés, cuando dijo el neoliberalismo en México se acabó. Lo que dije en Argentina es, a un auditorio que además lo recibió con grandes aplausos, es, no saben lo rico que se siente habernos liberado el proyecto neoliberal en términos generales. El neoliberalismo en México ha sido sangre, sudor y lágrimas, ha sido abuso, ha sido una política económica contra las mayorías. ¿Qué futuro tiene la cultura en México? El mismo que le podamos dar al presente. Yo creo que hacer grandes especulaciones sobre podremos y seremos capaces de crear una república de lectores. Vamos a ser o no, vamos a ser capaces de llegar hasta la última ranchería con libros, de crear clubes de lectura en las normales. Yo vivo como alcohólico anónimo, 24 horas y luego vemos. Impulsemos y vamos midiendo qué posibilidades de éxito tienen los grandes proyectos. En principio, lo que hay que hacer crecer son los proyectos más chicos, enraizados fuertemente con el pueblo. Muy bien. Paco Ignacio, algo que quisiera usted enfatizar, que yo no le haya preguntado y que me quisiera hacer patente para los lectores. No, yo creo que ahí está todo. ¿Algún saludo? Salud. Paco Ignacio, muchísimas gracias. Al revés, un placer.